Dios te bendiga, Dios te guarde, te saluda el pastor Carmelo de la Iglesia Intercesores y hago este corto video para dar a conocer una visión, una revelación que el Señor me ha dado en estos días, hace poquitos días, 2-3 días. Pero antes de eso quiero leer un versículo, quiero compartir un versículo de la palabra del Señor que si me quieren acompañar en sus Biblias están en Profeta Jeremías capítulo 33, Jeremías capítulo 33, versículo 3, que dice así: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y difíciles que tú no conoces. El Señor, como decía, el Señor me dio una... Señor, que seas tú dirigiendo todo, que seas tú, Señor, guiándome y dirigiéndome con tu Espíritu Santo. Bendice, Señor, a todos los que están viendo este video ahora mismo y los que lo van a ver. Y, Señor, guárdales del mal y háblales a su corazón y a su mente y a su espíritu. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Como decía anteriormente, hace unos pocos días el Señor me dio una revelación, unas visiones que quiero compartirte. Pero antes de eso, de compartirte esas, quiero decirte algo que el Señor me hizo escuchar con voz audible hace unos pocos días más. Hará como 10 días, 15 días, algo así fue. Par de semanas, 2-3 semanas. Yo escuché, con mis oídos espirituales, escuché que casi suena como, escuchando el oído natural, escuché: viene guerra. Viene guerra. Y eso fue hace 2-3 semanas, más o menos. Con todo lo que yo conllevo. Todo esto que yo estoy diciendo, todo esto que yo voy a decir, llévalo delante, a los pies del Señor. Llévalo a los pies del Señor y pregúntale: Señor, todo esto que ha dicho el pastor Carmelo, ¿esto proviene de ti? ¿Es verdadero? ¿Es correcto? Pregúntaselo en oración, como debemos hacer con todas las cosas. Como decía, escuché esa voz de parte del Señor, esa palabra de viene guerra. Hace 2-3 semanas, más o menos. Y te lo comparto porque debemos estar alerta. Debemos estar alerta porque el río está sonando mucho. Lo sabemos y lo notamos y lo vemos, nos damos cuenta. Estamos en los postreros tiempos. Estamos en los postreros tiempos, tú que conoces a Cristo. Nosotros que conocemos a Cristo lo sabemos. Estamos en los postreros tiempos y cada vez son más postreros. Pero los que no conocen a Cristo, que están escuchándome ahora mismo, la palabra de Dios para ti, el Señor tiene una palabra para ti, que no conoces al verdadero, al único y verdadero Dios de este universo. Esa palabra es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo como único y verdadero Dios. Acéptale como tu único Señor y Salvador personal. Y serás salvo tú y tu casa. ¿Salvo de qué? Salvo del infierno. Salvo de la ira de Dios. De la ira de Dios. Y tendrás salvación y vida eterna. Tú y tu casa. Tú y tu familia. Como lleva todas estas palabras que yo te voy a decir, todas estas revelaciones, todas estas visiones que te voy a contar brevemente, llévalas a los pies del Señor en oración. Llévalas a los pies del Señor en oración. Estaba aquí en mi habitación y el Señor me inquietó y me llevó a la terraza, un pequeño balconcito que hay. Y me fui allá, sentí de parte del Señor, fui allá y estuve mirando fuera, de pie mirando el exterior y no veía nada. De buena primera yo siento la presencia del Señor y siento que el Señor me hace sentir que Él señala a la habitación desde fuera, señala aquí a la habitación. Y veo la habitación llena hasta el techo, desde el piso, desde el suelo hasta el techo, toda completamente llena de alimentos
de comida, de alimentos y de alimentos y medicamentos. Todo era el 99,99% alimentos, pero había una parte que era medicamentos. ¿Se entiende? Medicamentos necesarios. Con eso está diciendo el Señor, hay que aprovisionarse de alimentos y medicamentos que son necesarios, que sean necesarios, se consideren puedan ser necesarios. En el sentido de que, a ver, si está tomando una medicación que el médico te ha dicho que se debe tomar de continuidad, con una continuidad y tienes una regularidad, ser prudente con eso. Yo no estoy diciendo que compres medicamentos sin ton ni son, no, te estoy comentando que hay que tener cuidado con la medicación, hay que ser previsor, con sentido común. También después de ver eso, de mostrarme eso el Señor me hace mirar para las calles, estaba oscuro, estaba ya un poco oscuro, mirando las calles y miro hacia abajo y veo un soldado con un uniforme extranjero, no es un uniforme español, es un uniforme extranjero, era verde, con una gorra de plato y una gabardina, tenía un abrigo militar hasta abajo cerrado con botones y tenía su arma aquí. Era un fusil, no un arma de combate, era un fusil. Y estaba tomando nota, pidiendo documentación. Y había camiones de transporte de personal, camiones militares que estaban pasando. Estaban reclutando personas para la guerra, pidiendo documentación y reclutando a quienes ellos creían que debía incorporarse a la milicia para la guerra. Entonces eso fue muy fuerte y yo cada vez veía más camiones y estaban en fila. Y se subían civiles a esos camiones. Después de eso, ya me quedé un poco consternado, un poco así. Después de eso, el Señor me muestra, empiezo a mostrarme el Señor en visión mucho incendio, mucho fuego, y la visión del fuego cada vez más grande, pero incendio, como se ve un incendio pero de noche. Y ese incendio era muy grande, muy extendido. Y luego mientras veía ese incendio, sentí como que habían dos cables, sentí como chispazos eléctricos, y vi como dos cables, como dos electrodos, eran como dos cables gruesos, grandes, como dos cables, así, que había saltaban chispas. Esa fue la escena del incendio. Iglesia, van a pasar cosas. Al tiempo de estar grabando esto, ya han pasado cosas, desgraciadamente. Por causa de electricidad, están las noticias ya, pero esta visión que me dio el Señor fue hace unos días, hace como una semana. Una semana, poco menos, algo así. Unos pocos días. Pero no es ya lo que está, sino lo que viene, porque entiendo que eso quiere decir que algo está pasando, algo va a pasar, mejor dicho, con la electricidad, que va a provocar incendios. El qué es ese chispazo, por qué esa causa, no lo sé. Pero tengamos mucho cuidado con todo lo que es eléctrico, por pequeño que sea. Por pequeño e insignificante que nos parezca, tener mucho cuidado, extremar las precauciones con las cosas eléctricas. Otra cosa que me mostró el Señor también fue esto, iglesia, fue esto. El Señor me mostró, estaba yo y veía de frente en el interior de un
parecía un teatro, pero era una iglesia evangélica. Era el interior de una iglesia evangélica que parecía un teatro. Sabemos que los teatros suelen tener la parte baja y luego la parte de arriba, donde tienen, que no recuerdo el nombre, los palcos, que tiene palcos. Pero aparte de eso también tenía otro piso arriba, tenía uno abajo y otro arriba, un gran escenario, y habían personas, estaba llena de personas, estaba como oscuro, un ambiente oscuro, y tenía muchos pasillos, de entrada y salida, muchos pasillos como los cines, como los teatros, grandes, como teatros grandes, arriba y abajo. Y había mucha gente, y en el escenario había una actividad, y era una iglesia evangélica. Era una iglesia evangélica. Y era muy grande. Y yo mirando todo eso y veía el escenario. Yo el escenario lo veía desde arriba, de un lateral, y veía toda la parte del segundo piso de frente, y la parte del primer piso de frente también, y veía abajo todo lo que es el escenario. El escenario, el estrado, el altar, todo. Pero había una actividad allí como de alabanza y había como otras personas ahí. Y estaba todo un poco oscuro. Y de buenas a primeras, yo mirando todo eso, con todo lleno de personas. Por todos los pasillos entraron hombres vestidos todos de negro, con un uniforme que parecía de, de combate, pero era todo negro, pero de asalto, como de asalto, todo negro. Como los uniformes que son de combate, pero de asalto. Y tenían armas también, armas largas de guerra, de asalto negras. Y entraron como simultáneamente y todo fue un shock para todo el mundo. Y entraron también por la parte del escenario y alguien entró de frente o casi de frente al escenario y entró con su arma. Y con su arma fue contra todos los que estaban en el escenario. Todos. Entiendo que eso significa lo que parece que es evidente. Van a suceder cosas que van a producir mucho dolor. Porque atentados, porque eso que yo he visto es un atentado en una iglesia evangélica, muy grande, muy grande. Mi hermano, mi hermana, si tú tienes una congregación, si tú estás en una congregación, comparte este video, compártelo y que dáselo al pastor, a los hermanos, a los que tú creas conveniente, y que lo pongas en oración al Señor y que el Señor pues le muestre lo que tiene que hacer. Y que el Señor les muestre primeramente si esto es de Dios o no. Yo entiendo claro que sí, porque es de Dios, porque si no, no estaba diciendo esto. Pero te lo comparto para que oren también, lo compartan este vídeo y estemos preparados en Cristo. El Señor nos dé sabiduría para saber qué hacer, cómo hacer con todas las cosas y qué decisiones tomar y qué decisiones no tomar. Todas esas cosas me fue mostrando el Señor en estos días. Y estaba por grabar este video. Y gracias al Señor que se ha dado el momento ahora, porque esto ha sido cuestión de días, pocos días, estos días. Y esto es lo que me mostró el Señor. Y esto es lo que me ha mostrado para compartir, lo que me ha dicho para compartir de momento. De momento, yo te lo comparto. Yo soy el pastor Carmelo, el pastor más pequeño que tiene el Señor Jesucristo, y te lo comparto de todo mi corazón. Llévalo en oración. Todo esto que has escuchado, llévalo en oración delante del Señor. Compártelo con otros hermanos, compártelo con tu pastor, con el pastor de tu iglesia. Dile, pastor, mire, puede orar por esto.
por favor, para a ver si el Señor le confirma o no, y si le confirma, pues tome las decisiones que usted crea conveniente. Que el Señor le diga, que el Señor le ponga en su mente, en su corazón. El Señor nos guarde y nos proteja. Estamos en los postreros tiempos. Mi hermano, mi hermana. Y tú que no conoces a Cristo, mi hermano, mi hermana, estamos en los postreros tiempos, más todavía. Sabemos que todavía no se ha manifestado el hijo de perdición, el hombre de pecado, pero la apostasía está ahí. Recordemos que sin santidad nadie verá al Señor. Tenemos que agarrarnos más, afianzarnos más en Cristo si cabe. Que sí cabe más, afianzarnos más. Afiancémonos más en Cristo. No juguemos a ser cristianos, no juguemos con el pecado. Porque ahora sabemos en este instante que estamos vivos, pero después no sabemos, en 5 minutos no sabemos lo que estamos, si estamos o no estamos. Y que sea que el Señor nos lleve, cuando sea, que estemos preparados en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y a los que no conocen a Cristo, decirles que Jesús les ama. Jesucristo es el único verdadero Dios. Y como dije antes, la palabra de Dios para ti que no conoces a Cristo es esta. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo como único Dios verdadero y como tu único Dios, Señor y Salvador personal. Y me lo van a permitir, para terminar esta palabra, quiero leer brevemente un salmo para recordar la misericordia de Dios a todos nosotros. Recordar la misericordia de Dios para con todos nosotros. Que dice así, es el Salmo 23. Que dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Restaurará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. El Señor es bueno y misericordioso. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. No olvidemos de dónde nos ha sacado el Señor. No olvidemos lo que pasó en el tiempo de Noé, ni en tiempo de Sodoma y Gomorra. No olvidemos lo que pasó al pueblo de Israel en Egipto, cuando estuvo allí, cuando lo sacó el Señor, ni cuando lo llevó 40 años por el desierto, ni cuando lo metió en la tierra prometida. Dios bendiga a Israel. La paz sea de Israel. Mi hermano, yo te dejo con esta palabra del Salmo 23. Lleva estas revelaciones, estas visiones delante de Dios, en oración, y que Dios te guarde, Dios te guíe. Desde Iglesia Intercesores te bendecimos en el nombre de Jesús.